Hay cosas que un sacerdote nunca debería escuchar, y yo las escuché todas aquella noche. Llevo 32 años sirviendo en la parroquia de San Jerónimo de Valdespino, un pueblo que apenas existe en los mapas modernos, enclavado entre colinas de encinas y olivares donde el tiempo parece haberse detenido en algún siglo pasado. La iglesia es más antigua que el propio pueblo, construida sobre cimientos visigodos, con muros de piedra tan gruesos que el silencio de dentro parece tener peso. He escuchado miles de confesiones en ese pequeño habitáculo de madera oscura que huele a incienso rancio y humanidad. He absuelto pecados de toda clase, he consolado almas atormentadas y he visto a hombres y mujeres llorar hasta quedarse sin voz. Pero nunca, en todos esos años, había sentido miedo dentro del confesionario. No hasta aquella noche de noviembre. Era jueves. Recuerdo porque los jueves apenas viene nadie a confesarse. Llovía con esa persistencia fría característica del otoño castellano, una lluvia que no cae con fuerza sino que se instala como una condena, empapándolo todo lentamente. Había terminado la misa vespertina para las 6 ancianas que todavía acuden con regularidad y me disponía a cerrar la iglesia cuando sentí esa sensación que todos conocemos pero pocos admiten, la certeza de que alguien te observa. Me volví allí, en el último banco de la nave central, medio oculta entre las sombras que las velas votivas no alcanzaban a disipar, estaba una figura. No supe de inmediato si era hombre o mujer. Permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante, las manos juntas sobre el regazo. Esperé a que hablara o se moviera, pero no lo hizo. El silencio en San Jerónimo tiene una calidad particular, como si los hilos de oraciones hubieran quedado atrapados en las piedras y susurraran constantemente en frecuencias que el oído no puede captar pero el alma sí percibe. Carraspeé. Anuncié que iba a cerrar, y entonces la figura se levantó con una lentitud que me pareció antinatural, como si cada movimiento le causara un dolor profundo, como si estuviera recordando cómo se mueven los seres vivos. Se dirigió al confesionario sin pronunciar palabra. Yo debí negarme, debí decir que era tarde, que volviera al día siguiente, pero existe un código no escrito en nuestra vocación. Nunca se rechaza a un alma que busca confesión. Nunca. Así que entré a mi lado del confesionario, encendí la pequeña vela que ilumina apenas lo suficiente para leer el breviario, y me dispuse a escuchar. Del otro lado llegó primero el sonido de la respiración, profunda y trabajosa, como si esa persona hubiera corrido durante kilómetros o llevara años sin respirar correctamente. Comencé con las palabras habituales, la fórmula que he repetido miles de veces, pero mi voz sonó extraña incluso para mí, como si la acústica del confesionario hubiera cambiado. La persona al otro lado no respondió de inmediato. Pasaron segundos, tal vez un minuto entero, y cuando finalmente habló, su voz era un susurro áspero, sin género definido, como si varias voces hablaran al mismo tiempo pero ligeramente desfasadas. La confesión comenzó de manera ordinaria. Habló de mentiras pequeñas, de envidias mezquinas, del tipo de pecados veniales que escucho constantemente y que apenas requieren más que unas palabras de consuelo y la absolución rutinaria. Pero había algo en la forma de narrarlos, en las pausas entre las palabras, en el modo en que la voz temblaba no de arrepentimiento sino de algo que no podía identificar. Entonces el tono cambió. Me habló de Valdespino, de cómo el pueblo estaba muriendo lentamente, de cómo cada año había menos nacimientos y más entierros, de cómo los jóvenes huían y nunca volvían. Nada de esto era noticia para mí. Pero entonces dijo algo que hizo que la temperatura dentro del confesionario pareciera descender varios grados. Había una razón para ello, una razón que el pueblo conocía pero nadie admitía, una verdad que se pasaba en susurros de generación en generación pero que nunca se pronunciaba en voz alta. Hace 150 años, cuando una sequía devastadora amenazaba con acabar con Valdespino, los ancianos del pueblo habían tomado una decisión. Habían realizado un pacto, no con Dios sino con algo más antiguo, algo que vivía en el pozo seco al norte del pueblo, en un lugar donde antes había habido un santuario pagano. Le habían ofrecido algo que no les pertenecía ofrecer, las almas de los no nacidos, de los que vendrían, de las generaciones futuras. A cambio, las lluvias regresaron, las cosechas volvieron a ser abundantes, y Valdespino sobrevivió. Pero desde entonces, el pueblo había estado pagando. Los niños nacían con menos frecuencia, muchos morían antes del primer año, otros simplemente desaparecían. Y cuando morían, sus almas no iban a Dios, iban al pozo. Escuché todo esto con una mezcla de incredulidad y un frío creciente que me subía por la columna vertebral. Intenté interrumpir, decir que eso eran solo supersticiones, leyendas campesinas,
Pero la voz del otro lado continuó como si no me hubiera oído, como si no pudiera detenerse aunque quisiera. Lo peor vino después. La persona confesó que conocía el pacto porque había participado en su renovación. Cada 50 años, alguien debía bajar al pozo en la noche de Todos los Santos. Debía descender hasta el fondo donde no había agua sino otra cosa, algo que se movía en la oscuridad, y debía renovar el acuerdo. Esta persona lo había hecho la noche anterior. Había bajado por la escalera de piedra que desciende en espiral hacia las profundidades, más y más abajo de lo que la geología podría explicar, hasta llegar a un lugar donde el aire mismo parecía tener vida propia. Y allí, en la oscuridad absoluta, había sentido la presencia de aquello con lo que sus antepasados habían pactado. No era el diablo como lo imaginan las escrituras, no era un demonio con cuernos y cola, era algo anterior, algo que existía antes de que hubiera palabras para nombrarlo, algo que no odiaba a la humanidad sino que la veía como un granjero ve a sus animales, con una indiferencia práctica y un hambre constante. La voz me contó que había intentado resistirse, que había llevado agua bendita y un crucifijo, que había rezado todas las oraciones que conocía. Pero nada de eso funcionaba allí abajo, en un lugar tan antiguo que Dios todavía no había llegado a él. Y la entidad le había mostrado cosas, le había abierto los ojos a verdades que ningún ser humano debería conocer. Le había mostrado que todas las oraciones que yo pronunciaba aquí arriba, en San Jerónimo, eran absorbidas por las piedras antes de llegar al cielo. Le había mostrado que la iglesia misma había sido construida como una trampa, un embudo que canalizaba la fe de los feligreses no hacia arriba sino hacia abajo, hacia el pozo, alimentando aquello que habitaba las profundidades. Me había mostrado que yo, sin saberlo, había sido durante 32 años no un servidor de Dios, sino un pastor que guiaba a las ovejas hacia el matadero. Quise gritar, quise salir del confesionario, quise negar todo aquello con la vehemencia de mi fe. Pero en ese momento ocurrió algo que me dejó paralizado. La campana de la torre comenzó a sonar, no con el tañido regular que marca las horas, sino con un sonido discordante, irregular, como si alguien la golpeara sin método ni razón, o como si la campana misma se moviera sola. La voz del otro lado del confesionario se detuvo. Oí un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, no estoy seguro. Y entonces, con una claridad terrible, escuché las últimas palabras de aquella confesión. Había renovado el pacto porque no tenía opción, porque el pueblo sobreviviría otros 50 años, pero había una condición nueva. El siguiente en bajar al pozo, el que renovaría el pacto en medio siglo, tendría que ser alguien de fe inquebrantable, alguien que llevara décadas sirviendo a Dios, alguien cuya caída sería más sabrosa para la entidad de las profundidades. Tenía que ser yo. Cuando finalmente reuní el coraje para salir del confesionario, el otro lado estaba vacío. La iglesia estaba vacía. La lluvia había cesado y un silencio absoluto envolvía todo. La campana ya no sonaba. Pero cuando subí a la torre más tarde esa noche, encontré la cuerda que la acciona intacta, sin nudos ni señales de que alguien hubiera tirado de ella. Sin embargo, el badajo estaba caliente al tacto, como si hubiera estado sonando durante horas. Desde entonces han pasado 3 años. Sigo realizando las misas, sigo escuchando confesiones, sigo bendiciendo a los pocos niños que nacen en Valdespino, pero ya no rezo con la misma convicción. Cada noche, antes de dormir, me pregunto si mis oraciones realmente ascienden o si descienden, si he pasado mi vida sirviendo a Dios o alimentando algo mucho más antiguo y hambriento. Y cada vez que miro hacia el norte, hacia donde sé que está el viejo pozo abandonado, siento su llamado. Sé que algún día, cuando falten solo unos años para que se cumplan los 50 del último pacto, tendré que tomar una decisión. Tendré que elegir entre dejar que Valdespino muera de una vez por todas o descender esas escaleras de piedra hacia la oscuridad. Lo peor de todo es que, en lo más profundo de mi alma corrompida por la duda, ya sé cuál será mi elección, porque he comprendido algo terrible. El verdadero pecado no es el pacto. El verdadero pecado es que, después de 32 años guiando mi rebaño, después de ver cómo este pueblo agoniza lentamente, una parte de mí quiere bajar. Quiere ver con sus propios ojos lo que habita en el fondo. Quiere conocer esas verdades prohibidas. Quiere confirmar sus peores sospechas sobre la naturaleza de la fe y el silencio de Dios. A veces, en las noches de lluvia como aquella, la campana vuelve a sonar sola. Y yo, en lugar de sentir terror, siento anticipación. Que Dios me perdone. O lo que sea que escuche nuestras confesiones desde las profundidades.